Bueno, quería comentar esta primera parte del texto de Hinken Lambert, de, del totalitarismo del mercado, ¿no? Esta primera parte que discutimos en el chat esta semana, el punto, creo yo, relevante que salió en las intervenciones de ustedes y que quiero compartir acá, porque podría servir más adelante, eh, es el hecho de cómo funciona el totalitarismo del mercado para Hinken Lambert desde el punto de vista ideológico. Yo aquí voy a retomar, si hacemos un poquito de memoria, la idea que había planteado Yacuría en Filosofía para qué sobre la ideología, ¿no? Él habla de ideologización. Recordemos, bueno, que el concepto de ideología es un concepto bastante complejo que obedece a diferentes interpretaciones. Para algunos autores, incluso, bueno, como lo señala Yacuría, el mismo Marx, en algunos escritos va a plantear un sentido neutro de la palabra ideología, ¿verdad? Como un sistema de creencias, de concepciones de mundo, etcétera. Y en otros escritos, como en la ideología alemana justamente, va a hablar de la ideología como una distorsión de la realidad que obedece a la necesidad de la clase dominante de legitimar sus intereses, como los intereses de toda la población, ¿no? Y justamente yo creo que este es el término apropiado, ¿no? El sentido apropiado de la palabra ideología. Hay un libro muy interesante de un filósofo venezolano del siglo XX, el autor es Ludovico Silva. El libro se llama La plusvalía ideológica y otras cosas que él discute justamente este tema de la ideología, cómo deberíamos de entenderla, cómo deberíamos de precisar el significado. Y Ludovico lo que va a plantear es justamente esto, ¿no? La ideología no es un simple sistema de ideas sobre la realidad, sino que son creencias, son visiones distorsionadas de la realidad que obedecen justamente a los intereses de la clase dominante y son los que van a permitir que esta clase pueda ejercer su dominio en la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, yo todo este asunto de la ideología lo traigo a colación porque en esta primera parte del texto de Hinke Lammert, del mercado total al totalitarismo, eh, lo que encontramos es que la ideología neoliberal va a partir de una creencia dogmática en el mercado, ¿no? El mercado va a ser como la salida a todos los problemas, el mercado va a ser la única respuesta a los problemas políticos, sociales, etcétera. De hecho, el apartado en cuestión se llama eh, o hace alusión a una ingeniería social, ¿no? La ideología está el mercado total como una ingeniería social, es decir, una intervención en la sociedad para moldearla desde el punto de vista de predominio del mercado. Hinke Lambert habla acá también cómo esta ideología se convierte en algo tautológico. El término tautología es un término que se usa en la lógica para expresar eh, cómo hay cierto tipo de definiciones que no aportan un nuevo conocimiento, simplemente explican lo que algo es, ¿no? En la misma definición está contenido lo que se quiere decir. Por ejemplo, en términos de lógica, una tautología es A es igual a 1 es igual a 1. Esto no arroja ningún conocimiento nuevo, ¿verdad? Son definiciones que ya están contenidas en sí mismas. Por ejemplo, agua es igual a H2O, ¿verdad? Cualquiera que conozca lo rudimentario de la química, bueno, sabrá que justamente esa es la composición del agua, ¿no? Entonces, una tautología no es una definición que arroje un conocimiento nuevo, es algo redundante, ¿no? Es algo que repite lo que ya sabemos. En ese sentido, la ideología del mercado es tautológica porque desde la perspectiva dogmática neoliberal, la única solución que se tiene a los problemas sociales es más mercado. Eh, Hay, por ejemplo, un ejemplo de esta cuestión es
cómo se dan problemas sociales, problemas económicos, problemas políticos, y la respuesta neoliberal es siempre más mercado. Es como, bueno, voy a poner un ejemplo, era una pequeña historia. Es como si a alguien le gusta el color verde, bueno, empieza a pintarlo todo en su casa de color verde. Pinta los muebles, pinta la puerta, pinta el patio, pinta todo en su casa de color verde, ¿no? Entonces alguien más que vive en su casa le hace ver que el color verde puede estar bien para ciertas cosas, pero no para todo, ¿no? Algunas cosas obviamente quedan mal con ese color, ¿no? Y además una casa pintada del mismo color se ve mal. Entonces la respuesta de esa persona aficionada al color verde es, bueno, es que quizás no ha habido suficiente color verde, por lo tanto, pongamos más color verde a todas las cosas para que esto funcione. Un poco así funciona la dogmática neoliberal, esta idea tautológica del mercado como única solución. Podemos ver este problema, por ejemplo, en cómo ha explotado en el contexto de la pandemia, ¿no? Las sociedades que han tenido una situación más difícil en la pandemia han sido las sociedades que han privatizado su sistema de salud o que tienen en términos generales eh, una, un sistema de seguridad social muy débil. En cambio, aquellas sociedades donde, bueno, el derecho a la salud está garantizado, han podido afrontar mejor esta situación, ¿no? Pero claro, en una sociedad donde la salud se ha privatizado, digamos, el sistema público de salud es débil, obviamente la pandemia va a golpear mucho más, y las respuestas van a ser menos articuladas para responder a esto. Y aquí, digamos, la concepción neoliberal va a surgir, ¿verdad? Y va a decir, bueno, hay que privatizar los hospitales, hay que privatizar la medicina, y en vista de que esto fracasa porque no todo el mundo tiene dinero para acceder a hospitales privados o a medicina privada, o supongamos, ¿no? Cuando descubran la vacuna, si las transnacionales o las grandes firmas capitalistas se adueñan de la vacuna, bueno, ¿quién va a tener la opción de vacunarse contra el coronavirus? Simplemente los que tengan dinero, ¿no? Entonces, obviamente en ese terreno el mercado fracasa, el mercado no es la solución, sino que, bueno, una política social, una política basada en derechos humanos que protege el acceso a la salud pública de la población. No es mercantilizar la cosa, pero la ideología neoliberal dirá, bueno, si esto ha fracasado, hay que meter más mercado, hay que profundizar más las privatizaciones, hay que profundizar la lógica del mercado, es decir, seguir ensayando la misma receta o la misma salida que la realidad es mentido, ¿no? Y en ese sentido, justamente Hinkelhammer plantea esto, ¿no? Como para la visión ideologizada del neoliberalismo, el mercado está antes que la realidad, está por encima de la realidad. Y si la realidad, digamos, me dice que la salida de supremacía del mercado no funciona, bueno, tanto peor para la realidad, ¿no? Entonces hay que forzar la realidad para que se ajuste al mercado y no, bueno, rearticular la economía, rearticular relaciones socioeconómicas para que las cosas salgan mejor para todos. Vamos a seguir comentando lo que ustedes van a aportar en las siguientes discusiones.